Encontré un teléfono, y la historia que contenía me ha mantenido despierto por las noches. Al parecer, fue escrita por una chica llamada Alisa. Por lo que pude deducir, tenía 20 y tantos años y una historia increíblemente desgarradora. El teléfono en el que la encontré estaba dañado, así que he tenido que reconstruir algunas partes y dividirlo un poco para que la lectura sea más fácil de digerir. Decidí que tenía que publicar esto, por si alguien conocía a alguien que hubiera lidiado con algo similar a lo de Alisa. Necesito contarte algo. Mientras escribo esto, me tiemblan ligeramente las manos y no puedo quitarme esta sensación nauseabunda del estómago. Simplemente necesito contárselo a alguien y tú tendrás que bastar. Tengo un amigo, o al menos tenía uno. Hace unos años, en la universidad, era un tipo pegajoso y raro, bastante excitable e hiperactivo, a veces hasta un grado preocupante. Se llamaba Ed. Era un buen tipo, o eso pensaba yo. Pagaba la cena de todos cuando salía con amigos, traía aperitivos para compartir cuando lo invitabas a casa, ofrecía apoyo constante, siempre encontraba la manera de darle un giro positivo incluso a la peor de las situaciones, y escuchaba con atención cuando necesitabas desahogarte. Era fantástico, aunque su energía fuera a veces un poco abrumadora. Me encantaba tenerlo cerca. En nuestra carrera lo conocían como el chico de los bichos, porque estaba absolutamente obsesionado con ellos: moscas, arañas, cochinillas, cualquier cosa con muchas patas. Ed siempre tenía algún dato curioso sobre cualquier bicho raro que señalara en una pared o colgando del techo, pero a pesar de su extraña obsesión, era un tipo genial. Me prometió que cuando termináramos la Avancemos hasta hace unas semanas. Había bajado de mi ciudad y me estaba quedando en una casa de vacaciones un par de semanas para visitar a otros amigos de esa misma carrera universitaria, los poquísimos con los que logré mantener el contacto. Estábamos planeando un día juntos, compras, una excursión a la playa y luego una cena en un restaurante local. Mientras hablábamos de la cena, uno de ellos mencionó a Ed, bromeando con que, si él viniera, no tendríamos que pagar nada. Hubo un breve momento de silencio en el chat, antes de que otro amigo preguntara si alguien había sabido algo de Ed desde que terminó la carrera. Casi todos dijeron que desde el día en que terminamos, Ed se había desvanecido. Todos, excepto yo y otro amigo mío, Mike. Les conté que tuve contacto con Ed durante unos meses antes de que me cortara la comunicación. Pero lo que dijo Mike me dejó un poco perpleja. Ed no lo había bloqueado. Los dos no habían hablado desde el final de la carrera, pero todavía tenía una línea de comunicación abierta. En ese momento, un escalofrío me recorrió la espalda. Pero pensé que era la emoción de poder volver a quedar con él a través de Mike. Le pedimos a Mike que le escribiera y le preguntara si le gustaría vernos. No obtuvo respuesta, pero echamos un vistazo a su perfil en la red social y era, como poco, extraño. Publicaciones de la época en que me bloqueó indicaban que se había mudado de casa, pero ninguna de sus fotos lo mostraba en una casa. Siempre estaba en un lugar boscoso o en un restaurante con gente que no reconocía. El contenido de su cuenta fue lo que me pareció más extraño. Entre alguna foto ocasional, publicaba vídeos con fondos extraños y ondulantes, como caleidoscopios de aspecto. Trataba. Era un mensaje de Ed, un simple hola, tan casual que pensarías que no me había ignorado durante años. Me senté en la cama, mirando el mensaje un rato. No sabía muy bien cómo responder. Después de todo este tiempo, y solo dice hola.
Estaba tratando de decidir cómo contestar cuando envió otro mensaje, dejándome en visto. Vamos, no tienes por qué rebajarte a mi nivel. Este era el Ed que había desaparecido de mi vida. Este simple mensaje estaba prácticamente impregnado de su sentido del humor. Hablamos un rato, poniéndonos al día y recordando los viejos tiempos. La conversación se sentía como si nunca me hubiera ido, como si él nunca se hubiera desvanecido de mi vida. Tenía tantas preguntas, pero me guardé la mayoría. No quería cortar la conversación sacando el tema de por qué me bloqueó inicialmente. La última pregunta que le hice durante ese intercambio fue: «Oye, algunos de nosotros vamos a quedar en un par de días para pasar el rato y ponernos al día. ¿Te gustaría venir también?». No respondió durante un rato. Empecé a preocuparme de haberlo asustado, de que proponer un encuentro cara a cara fuera demasiado para él después de todos estos años, pero pronto obtuve mi respuesta. «Lo siento mucho, sería genial reunir a la pandilla, pero tengo cosas que hacer ese día. Y no me van muy bien las multitudes». Me decepcionó un poco la respuesta, pero antes de que pudiera decir nada más, llegó otro mensaje. «No puedo ir a la reunión de grupo, pero mañana por la tarde voy a dar un paseo por el bosque de la zona para buscar tarántulas. Si quieres venir, podríamos quedar y pasar el rato. Si te soy sincero, tengo algo que necesito contarte en persona». Esto me sorprendió. Me extrañó lo ansioso que estaba por quedar después de haberme ignorado por completo durante años. Pero al mismo tiempo, me emocionaba la perspectiva de volver a verlo. No sabía cuándo volvería a estar en este estado, y quería aprovechar la oportunidad de reavivar una vieja amistad. Acepté, y acordamos una hora y un lugar para encontrarnos en el bosque, mientras yo bullía de emoción por volver a verlo. Me recosté en la cama con aún menos probabilidades de dormirme. Pero mientras yacía allí, pensé en lo que dijo al final de su invitación. «Tengo algo que necesito contarte». Al día siguiente me desperté y sentí un aura extraña y premonitoria flotando en el aire. Lo atribuí a una especie de nerviosismo por el encuentro con Ed más tarde ese día. Di un breve paseo por el perímetro de mi casa de vacaciones. Era un lugar agradable, con un jardín precioso y grande que me había prometido explorar brevemente en cuanto tuviera un momento libre. Había árboles alrededor del borde del jardín, actuando como una valla natural entre el jardín magníficamente cuidado y los campos que rodeaban la propiedad. Estaba caminando junto a los árboles cuando noté algo por el rabillo del ojo. Un brillante hilo de telaraña ondeando al viento. Me giré hacia él y saqué mi teléfono. Pensé que si podía conseguir una foto de un bicho o una araña interesante, podría enseñársela a Ed más tarde, como una forma de iniciar la conversación. Pero lo que vi cuando aparté la gruesa capa de hojas me hizo soltar un grito de sorpresa. Había arañas por todas partes. Y no me refiero a que hubiera unas cuantas telarañas, me refiero a que había arañas en cada rama del árbol, en cada centímetro del tronco, y gruesas capas de telaraña entre las hojas con aún más arañas. Retrocedí tropezando e intenté procesar lo que había visto, respirando agitadamente por la conmoción. Recorrí con cuidado el resto del jardín, usando un palo para apartar las hojas de los demás árboles, y encontré lo mismo. Cada árbol, absolutamente todos, estaba cubierto de arañas, desde las raíces expuestas hasta las ramas. El envoltorio arácnido siempre se detenía bruscamente antes de las puntas de las ramas, ocultando la espeluznante capa tras las hojas. Poco después, me preparé para ir al bosque, todavía un poco alterada.
Solo quería ponerme en marcha y dejar atrás esa sensación de desasosiego. Fue un trayecto corto en coche hasta el bosque, pero después de aparcar, tuve que caminar un poco para llegar a donde habíamos acordado encontrarnos. Un lugar donde solíamos pasar el rato y fumar un poco de hierba cada vez que terminábamos nuestros trabajos de la universidad antes de la fecha límite. Era un pequeño claro, con unos extraños tocones de árbol parcialmente podridos, pero con la forma perfecta para sentarse. Incluso había un tocón que se había podrido por el medio, ahuecándose en forma de cuenco y, por muy poco higiénico que fuera, solíamos poner aperitivos ahí, para poder picar algo cuando nos entraba el hambre. Le envié un mensaje a Ed mientras caminaba para decirle que estaba de camino al claro, pero no tenía cobertura, ni 5G, así que el mensaje no se enviaba. No le di importancia. Habíamos acordado 1 hora, y si llegaba un poco tarde, sabía que me esperaría. De camino, con el sol poniéndose entre los árboles, vi varias tarántulas grandes, posadas en el costado de los árboles y troncos, junto al sendero. Me inquietaron un poco, pero tenía sentido que Ed quisiera venir aquí a buscar tarántulas. Algo de lo que me di cuenta, una vez más, después de todo este calvario, es que ninguna de ellas se movió. Normalmente, cuando piensas en una tarántula, te la imaginas avanzando sigilosamente, con ese andar lento, deliberado y reptante, tanteando cuidadosamente el mundo a su alrededor, como un ciego con una mordedura dolorosa. Pero estas tarántulas estaban todas completamente inmóviles, al aire libre, como congeladas, igual que las arañas en los árboles de antes. Pero en ese momento no hice la conexión. Sin tocones más grandes, cerca del centro, edificio. El Ed que yo recordaba. Pero algo no encajaba. Estaba demacrado. Lo poco que podía ver de su rostro a través de la barba descuidada y el pelo largo, revuelto y rubio rojizo, parecía descolorido. Llevaba un jersey de lana marrón roto en el cuello y con una de las mangas completamente destrozada, revelando un brazo desnutrido, largo y delgado. Con este brazo huesudo sostenía un instrumento extraño. Parecía un cruce insólito entre un violín y un arco de tiro, con múltiples cuerdas que se extendían entre el mástil y el cuerpo del objeto que descansaba sobre su hombro, de forma similar a como un violinista sostiene su violín bajo la barbilla. Lo tocaba con un arco de violín, frotándolo cuidadosamente sobre las cuerdas, en un acto de discordante elegancia. Me quedé allí, observándolo tocar durante varios segundos, antes de darme cuenta de que me estaba mirando directamente a los ojos, sin siquiera inmutarse por mi llegada. Debió de notar que me había percatado, porque en ese momento dejó de tocar y apoyó el instrumento sobre sus pantalones cargo rotos. «Hola», dijo, mostrando los dientes en una sonrisa familiar e incómoda. «Ha pasado tiempo, ¿eh?» Me costó encontrar las palabras por un momento, pero finalmente solté «sí», y no por elección, señor desaparecido. Hubo un momento de silencio, antes de que Ed estallara en una carcajada sonora, disipando al instante la tensión incómoda que había sentido al llegar, y haciéndome sentir como si hubiera sido ayer mismo cuando estábamos fumando aquí y comiendo porquerías de un tocón. «Ven aquí, siéntate», gritó Ed, mientras señalaba un tocón cercano con uno de sus brazos larguiruchos. «He traído aperitivos de sobra». Prácticamente me acerqué de un salto, viendo paquetes de snacks en el tocón cuenco podrido, tal como estaban años atrás. La nostalgia mientras hablábamos fue una delicia. A pesar de parecer un vagabundo desgarbado, Ed no había cambiado ni un ápice. Era exactamente el mismo humor, la misma voz, los mismos patrones de habla, incluso la forma en que siempre intentaba lanzarse el primer snack que abría a la boca como en los dibujos animados. Finalmente,
Su instrumento salió en la conversación. Le pregunté, «Así que tienes un nuevo hobby. Escuché algo de tu música en tu cuenta de Instagram, pero sinceramente nunca he visto nada como... lo que sea que... Quedarnos un poco más», le dije. «Ni siquiera tenemos que ir a buscar tarántulas, si solo quieres pasar el rato aquí», propuse. Ed suspiró, mirando hacia el fantasma de la luz del sol mientras se arrastraba por el horizonte, apenas atravesando los árboles. No debería posponerlo más. No puedo fingir que todo está bien para siempre. Escupió Ed, como si estuviera forzando las palabras a salir de su boca, con la espalda encorvada, mientras seguía tocando su música, que aumentaba lentamente de volumen. «¿Qué quieres decir?», dije, ya encogiéndome internamente ante la perspectiva de que me confesara un amor oculto e imperecedero. La melodía cambió de repente a un zumbido lento y pacífico. Podía sentir la vibración de las cuerdas en todo mi cuerpo. Ed miraba al suelo. Sus ojos parecían vacíos. «Alisa», pronunció mi nombre con una voz áspera y seria, una que nunca le había oído. Mi propio nombre me golpeó como un bate de béisbol. «Necesito que escuches lo que tengo que decir, en su totalidad, sin interrumpir». Seguía hablando en ese tono áspero e inaudito. Asentí con la cabeza, todavía desconcertada por este cambio repentino en su voz y lenguaje corporal. Ed respiró hondo, mientras el último resquicio de luz solar abandonaba el claro, bañándonos en una apagada luz gris de atardecer que lo hacía parecer aún más demacrado y desnutrido. Levantó la cabeza y clavó sus ojos en los míos, sin dejar de tocar su instrumento. «Durante años te he cazado», dijo, con la certeza de un detective acusando a alguien de asesinato. «Desde el momento en que te conocí, has sido mi fijación, mi objetivo, mi mío». Se detuvo un momento, mordiéndose el labio antes de escupir las palabras. «Mi presa». No podía creer lo que estaba oyendo. No parecía real. Esperaba que una sonrisa apareciera en su rostro en cualquier segundo. Esperaba que se riera y dijera, «Es broma», pero nunca llegó. No sabía lo que sentía. No entendía lo que hacía, dijo Ed, la expresión de su rostro reflejando la confusa agitación en mi estómago. «Te estaba evaluando, a cada segundo. Pensé que tal vez te amaba, o te odiaba, pero no tenía sentido para mí cómo, a cada segundo que estaba contigo, eras mi único foco. Todo lo demás parecía borroso, sin importancia. Todo dejaba de existir, excepto tú, y el camino entre tú y yo. Intenté convencerme de que te amaba, de que actuaba así porque me importabas, profundamente. Pero pronto me di cuenta de que estaba equivocado. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal, mientras mi espalda se enderezaba por reflejo y mis pies se movían, listos para saltar y correr a la menor señal. Ed me miró. Sabía que estaba lista para huir, pero simplemente continuó hablando. «Me di cuenta de que te estaba cazando. Aprendí tus fortalezas y debilidades». Hizo una pausa, antes de mirar mis zapatos. «Como que puedes correr rápido, pero te cuesta el terreno irregular». Miró hacia la línea de árboles. Terreno irregular, como las raíces de los árboles en el suelo de un bosque. Su mirada se desvió lentamente de nuevo, para clavarse en mis ojos. Parecía hueco. Con la poca luz, no podía distinguir sus pupilas, pero sabía que me estaba mirando directamente. Me pregunté, ¿por qué? «¿Por qué estoy cazando?», dijo Ed en una escalofriante parodia de pregunta. «¿Soy un psicópata? ¿Y un caníbal? Quizás soy un asesino que acaba de encontrar su presa perfecta». Enderezó la espalda y soltó una risita, pero no era su risa habitual. Era baja, áspera, y no parecía salir de su boca. Sonaba más abajo, como si se proyectara directamente desde sus pulmones.
dijo, desplomándose lentamente a su posición encorvada habitual. Me di cuenta poco después. Era la naturaleza, murmuró, mientras la melodía que tocaba aceleraba ligeramente. En este punto, no pude soportarlo más. Solté. Así que eres un aspirante a asesino, ¿eh? ¿Quieres matarme porque eres malvado por naturaleza? ¿Es eso lo que estás diciendo? Su rostro se descompuso. Dejó de tocar su instrumento. Los ojos vacíos de Ed me miraron fijamente durante un tiempo insoportablemente largo. Hubo un silencio total, aparte del crujido de los árboles con el viento. Fue entonces cuando las vi. Las grietas en su piel. Una serie de grietas simétricas en su rostro, que se curvaban bajo sus ojos, a través de su frente, y un par que se extendían por sus mejillas, pareciendo una sonrisa insoportablemente ancha. En su brazo expuesto, pude ver más de estas grietas, como las articulaciones de una muñeca. Dividían sus manos en segmentos con una carne negra, de aspecto húmedo y viscoso, visible en los huecos. Creía, murmuró por lo bajo, que te había dicho que no interrumpieras. Su boca apenas se movía mientras hablaba. Me removí en mi asiento. No tenía ni idea de qué hacer. ¿Iba a matarme? ¿Por qué me contaba todo esto, si simplemente iba a cortarme el cuello o a estrangularme? Logré graznar. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué me cuentas todo esto? ¿Es una especie de fantasía enfermiza para ti? Ed siguió mirándome fijamente, llenando de nuevo el aire con un silencio terrible, hasta que de repente reanudó su música, haciéndome saltar por el repentino estallido de sonido. Continuó hablando, mientras su melodía se volvía más inconexa. ¿Has oído hablar alguna vez de la Mir-Marachne?, dijo Ed en un tono más juguetón, pero impregnado de una extraña malicia. No, yo no he oído hablar, respondí, asustada por el repentino cambio en su actitud. Se lanzó a una explicación. Mirmecofilia es el término para otro organismo que imita a una hormiga, siendo las más comunes las Mir-Marachne. Levantó la cabeza ligeramente, la poca luz restante brillando en la carne húmeda visible a través de las grietas de su rostro, antes de decir con una voz grave y reverberante: arañas imitadoras de hormigas. Sus ojos se entrecerraron. Me di cuenta en ese momento de que estaba temblando, mucho, obviamente de miedo. A Ed no pareció importarle. Continuó su monólogo. Estas arañas evolucionaron para imitar los cuerpos y movimientos de varias hormigas diferentes, con el propósito de acercarse a su presa sin activar ninguna alarma. Supe que no estaba bien desde el segundo en que vi las grietas en su piel. Pero la nauseabunda revelación me golpeó cuando murmuró su siguiente frase, apartando la mirada, casi como si reflexionara para sí mismo. Siempre me pregunté por qué todos los demás tenían padres. El concepto simplemente no me cuadraba, así que hacerme pasar por mis padres por teléfono para entrar en la escuela, el instituto y la universidad me pareció lo correcto. La criatura sentada frente a mí, con la que pasé años estudiando, a la que le conté mis secretos más oscuros y compartí mis momentos más altos y bajos, era una grotesca araña imitadora de humanos. Podía verlo ahora. Las grietas en su piel eran las articulaciones de su exoesqueleto. Su brazo visible parecía más una pálida pata de araña con una mano humana al final que un brazo humano normal. ¿Esas señales siempre estuvieron ahí? ¿O es que nadie se dio cuenta? Me sentí entumecida, pero con una sensación sorda en la garganta que me hacía sentir que iba a vomitar en cualquier momento. Logré reunir la fuerza para hablar. Entonces nunca te importé, ni te importó nadie, solo estabas imitándonos para poder cazarnos. Ante esto,
Ed volvió su rostro bruscamente hacia mí. «No», escupió, haciéndome retroceder en mi asiento. «No, yo sí me importaba. Yo todavía me importa». Su rostro se retorció en una mueca contraída, las grietas ensanchándose mientras lo que creo que era una expresión de dolor se extendía por su cara. Yo descubrí que era esto, descubrí que era diferente, y me dolió. Me importabas, incluso si solo estaba imitando emociones. Para mí se sentía real, y yo... En este punto interrumpí a Ed, soltando: «Entonces, ¿por qué me cuentas esto? Sabes que iré directamente a la policía si me dejas marchar. Literalmente acabas de decirme que querías matarme». Ed, todavía tocando su cacofonía, bajó la cabeza y habló suave y lentamente. «En lo único que he podido pensar es en ti. No importaba lo que hiciera, no importaba a quién conociera, siempre volvía a cazarte». Me miró. «¿Sabes, Alisa?» Parecía que cada palabra le dolía. ¿Cuántas veces, en las oscuras tardes de invierno, he estado a metros de ti, oculto por la oscuridad al otro lado de la ventana, preparado y listo para atacar? Sentí la adrenalina recorrer mi cuerpo, mientras cada centímetro de mi cuerpo se tensaba. Debió de notar este repentino arrebato, pues bajó la cabeza, diciendo: «Sí, sí sé dónde vives». Quería gritar, pedir ayuda, gritarle a Ed y llamarlo monstruo, pero sabía que eso no me ayudaría. «¿Por qué no...?» empecé, pero Ed me interrumpió. «No quería, te lo dije, me importas. No quiero hacerte daño, no quiero hacerle daño a nadie». Ed levantó la cabeza. Sus ojos se habían vuelto de un negro aceitoso, los ojos de una araña, pero había lágrimas corriendo por las grietas y articulaciones de su rostro. Me escondí aquí en el bosque, comunicándome raramente con nadie, para no querer cazar a nadie más, pero... Su rostro cambió de repente a una calma mortal. «Pero, Alisa, no puedo sacarte de mi cabeza. Necesito que este tormento termine». ¿Qué quieres decir?», le pregunté a la araña, sabiendo cuál sería la respuesta. «Alisa, necesito cazarte. Alisa». Su voz comenzó a distorsionarse, bajando de tono. «Alisa, necesito que corras, que huyas, que te escondas y no dejes de esconderte». De repente, dejó de tocar su instrumento y habló con una voz profunda y sin emociones. «Te daré la oportunidad de huir. Si escapas de mí, si demuestras ser demasiado difícil de atrapar, ya no te desearé». Antes de poder detenerme, hice una pregunta cuya respuesta no quería saber. «¿Qué pasa si me atrapas?». La araña permaneció horriblemente inmóvil durante varios segundos, antes de abrir lentamente la boca, mientras un par de colmillos largos y curvos se deslizaban desde ambos lados de su mandíbula. Cuanto más miraba, más colmillo salía, hasta que fueron casi tan largos como mi antebrazo, antes de desaparecer de repente de nuevo en el rostro de la araña. Me di cuenta de que las lágrimas corrían por mi cara en ese momento. Estaba aterrorizada hasta la médula de que la persona, no, este bicho, que me había engañado durante tantos años, estuviera a punto de matarme. Habló de nuevo, en un tono casi autoritario. «Te daré ventaja para que tengas una oportunidad. Sabrás que te estoy cazando cuando ya no oigas mi música». Y con eso comenzó a tocar, de lejos, la melodía más inconexa y horrenda que le había oído. Estaba paralizada, procesándolo todo durante unos momentos. Intentaba pensar en algo, cualquier cosa que pudiera decir, cuando habló de nuevo, en un tono increíblemente indiferente. «Llamo a esta pieza, atrapada», mirándome directamente a los ojos, mientras decía: «No es una canción muy larga». Captando la indirecta, mi cuerpo entró en modo de supervivencia,
bombeando adrenalina. Me lancé hacia la oscura línea de árboles, tropezando entre la maleza y el follaje, haciéndome cortes en las manos, brazos y piernas. En un momento, incluso tropecé de cara contra un árbol y me rompí la nariz. En ese instante, ni siquiera me di cuenta, con la adrenalina bloqueando toda sensación. Podía oír la música a lo lejos, cada vez más débil, rezando para que se desvaneciera en la distancia mientras corría. Pero no tuve esa suerte. Parecieron horas, pero probablemente solo fueron un par de minutos, cuando oí que la música se detenía abruptamente, trayendo consigo un velo de silencio absoluto y miedo total. Me encontré murmurando, no, en voz baja, pero rápidamente me callé. No sabía lo rápido que podía moverse, no sabía lo bien que podía rastrearme. Estaba corriendo a ciegas en un bosque oscuro, perseguida por una araña gigante. Corrí y corrí. No quería parar, pero la fatiga me estaba alcanzando, así que encontré una zanja y me escondí en las sombras por un momento, lejos de la luz de la luna que se había extendido por el suelo. Y fue entonces cuando lo vi. Arrastrándose a 4 patas, su ropa hecha jirones colgando de su esquelética figura, y su maldito instrumento colgado a la espalda. Hasta ese momento, probablemente debido a las muchas capas de ropa holgada que solía llevar, nunca me había dado cuenta de lo desproporcionadamente largas que eran sus extremidades en comparación con su cuerpo, y la forma en que se movía. Se me quedará grabada hasta que muera. Sus brazos se disparaban hacia adelante, antes de arrastrarlo lentamente, mientras sus piernas se movían perezosamente detrás, evitando que su cuerpo tocara el suelo. Estaba tan cerca de mí. Contuve la respiración e intenté dejar de temblar mientras lo veía sacar una larga y puntiaguda púa roja de su boca, tocando el suelo, en un líquido. Sentí unas gélidas patas de araña aferrarse a mi corazón al darme cuenta de que era sangre, mi sangre, de los cortes en mis manos y piernas, y la estaba usando para rastrearme. Comenzó a moverse lentamente hacia mí, a punto de terminar sin saberlo la caza que había durado tantos años, hasta que su cabeza se levantó de golpe, se giró y desapareció en la otra dirección, moviéndose tan rápido que mis ojos no pudieron seguirlo. Aprovechando mi oportunidad, eché a correr. No pensé en el sigilo ni en la precaución, simplemente corrí. Me hice tantos cortes y moratones en los brazos, las piernas, demonios, en todo el cuerpo, que debía de parecer un zombi. Encontré el aparcamiento, pero al hacerlo, oí algo a lo lejos. Un grito espeluznante, horrorizado que terminó abruptamente. Y en un momento de pavor absoluto, me di cuenta de que una pobre persona inocente, sin relación alguna, acababa de pagar por mí. Ed escuchó a alguien y pensó que era yo. Casi como una confirmación, oí el sonido distante de Ed gritando, en una combinación de rabia y, creo, horror, por haber matado a alguien que no era yo. Nunca lo entenderé, pero por muy monstruo que fuera, sé que no quería ser un asesino. Me subí a mi coche y me largué, tan rápido como pude. No miré el velocímetro, no me importaba hacia dónde conducía. Incluso me llevé por delante un par de señales de tráfico y seguí adelante. Solo necesitaba salir de allí. Ni siquiera recogí lo poco que tenía en mi casa de vacaciones. Simplemente conduje y conduje, de vuelta a mi hogar. Aparte de parar en una gasolinera, el viaje a casa transcurrió sin incidentes. Mi mente, sin embargo, era todo lo contrario. Mis pensamientos se arremolinaban. No sabía cómo procesarlo todo. Existen arañas gigantes que imitan a los humanos. Una de ellas me estaba cazando. Acaba de matar a alguien cuando debería haberme matado a mí.
Lloraba tanto que apenas podía ver la carretera. Solo quería alejarme, muy, muy lejos de aquí, lejos de esa puta araña. Así que eso es lo que hice. Hice las maletas y huí, marchándome a otro país al día siguiente. Ni siquiera revisé mi teléfono hasta que estuve fuera de los Estados Unidos, y ojalá lo hubiera hecho antes. El grito, el maldito grito que oí en el bosque, era Mike. No había cobertura ni 5G en el bosque, así que no recibí los mensajes directos de Mike preguntando por mí. Se preocupó y vino al bosque. Descubrí por la investigación posterior que Ed siempre le había dado mala espina a Mike y tenía miedo de que me hiciera algo, así que vino. Me buscó, intentaba protegerme y nunca sabrá que él es la única razón por la que salí viva de ese bosque. Debería haber sido yo. Debería haber muerto en esa zanja sombría, destrozada por un rostro que una vez consideré mi mejor amigo. Y he cargado con esta culpa y este miedo durante años. Sé que nadie me creería, pero te confío esto. Incluso si piensas que estoy loca, no me importa. Solo necesito sacarlo. Solo necesito contárselo a alguien. Huí, corrí, dejé el país, pero no he demostrado ser una presa demasiado difícil de atrapar. La oigo todas las noches. Esa puta pieza musical. Atrapada, la prueba de que nunca escapé de su puta telaraña. Se acerca cada pocos días. Tengo una habitación del pánico, pero no puedo esconderme ahí para siempre. Lamento decir que no sé qué fue de ella. Encontré esta historia en un teléfono dañado que hallé mientras hacía senderismo por un bosque local. No parecía tener contraseña, y esta historia había sido enviada a alguien etiquetado como Agatha, quien creo, por comunicaciones anteriores, era una amiga cercana de Alyssa por internet. Encontré este teléfono a principios de 2022 y he dudado en publicarlo en algún sitio. Pero los mensajes fueron enviados a finales de 2020 y 2019. Así que esto ocurrió hace unos años, a partir de otra información que pude obtener del teléfono semicorrompido, que no transcribiré aquí por razones de privacidad. Encontré las redes sociales de la chica y no ha publicado nada en años. Si esto es ella tratando de pasar desapercibida para que este personaje de Ed no la encuentre, o si la pobre chica fue finalmente atrapada por la araña, no lo sé. Solo puedo rezar para que saliera con vida. Para mí, sin embargo, la peor parte son las fotos en sus redes sociales y en las cuentas de sus viejos amigos de la época de la universidad. Hay muchísimas con un tipo que creo que es Ed. Un hombre desaliñado, con una barba descuidada y el pelo largo y revuelto. Y aunque estas fotos por sí solas pueden ser inquietantes, la cosa empeora. En cada foto con Alyssa, incluso en las que él está de espaldas a ella, sus ojos están desviados, clavados directamente en ella.